Bendiciones, hermanitos. Dios les bendice. Vamos a iniciar con nuestro devocional del día de hoy, que lleva por nombre el Espíritu Santo, nuestra unción. Vamos a orar para iniciar nuestro devocional. Padre Santo y bendito Dios, te damos gracias, Señor, en esta tarde. Gracias por la oportunidad, Señor, que nos da, Señor, de poder reunirnos, Señor, para poder seguir, Señor, aprendiendo más de ti, Padre, a través de ese devocional, Señor. Yo te pido, Padre, que sea tu Espíritu Santo, Señor, ministrando nuestros corazones, Padre. Gracias te doy por la vida de mis hermanitos, Señor, que se pudieron conectar, Padre, el día de hoy, y que los que posteriormente, Señor, los que puedan verlo, Señor, puedan ser de bendición para sus vidas, Señor. Te damos la gloria, te damos la honra, Padre, por esta oportunidad, Señor, que nos das en esta tarde, Señor, poder, Señor, escudriñar su palabra, Señor, y que la podamos poner por obra, Señor. Gracias, Padre, porque tú eres el que nos manda, Señor, y debemos de ser obedientes, Señor, a tus mandamientos y estatutos, Señor. Te doy gracias en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Pues la semana pasada veíamos, ¿verdad? El Espíritu Santo nos quita el temor y es el que habla por nosotros, ¿verdad? Veíamos la importancia de hablar con denuedo y sabemos que el hablar con denuedo veíamos que era hablar con autoridad, con valentía, ¿verdad? La palabra de Dios, que no debemos de tener temor porque veíamos que el Espíritu mismo es el que nos va a recordar qué es lo que tenemos que hablar, ¿verdad? Y la importancia de no tener temor al hablar porque es importante, porque no debemos de callar, no debemos de quedarnos por el temor o por el miedo les decía, ¿verdad? De a veces de que nos dejen hablar nuestras amistades, nuestros familiares, muchas veces pues no predicamos la palabra, ¿verdad? Pero sabemos que el Espíritu Santo, Él es el que va a hablar por nosotros y nos va a ayudar a hablar como de nuevo veíamos en Hechos, ¿verdad? Como Pedro, ¿verdad? Después de que recibió el Espíritu Santo en el día del Pentecostés, él habló con denuedo, ¿verdad? Y hubo más de 3,000 conversiones que posteriormente, igualmente, ¿verdad? Dice la palabra que fueron más de 5,000 varones que se convirtieron, ¿verdad? Porque el Espíritu Santo les daba como hablase, ¿verdad? En ese momento y así de esa misma manera nosotros debemos de tener ese denuedo porque sabemos que el Espíritu Santo está en nosotros y Él es el que hablará por nosotros. Entonces es lo que veíamos a grandes rasgos la semana pasada. Bueno, pues Dios los bendice, que tengan bonita tarde. Ya en la siguiente semana terminamos ya los temas acerca del Espíritu Santo que estamos hablando. Yo creo que pues todos hemos aprendido cosas importantes para nuestra vida y para nuestro crecimiento espiritual, ¿verdad? Y como bien dijo mi esposa, ¿no? El tema de hoy es el Espíritu Santo, nuestra unción. Es muy importante saber y conocer, ya lo he dicho muchas veces, quién es el Espíritu Santo y qué hace en nosotros, ¿ah? Dice en primera, antes de todo, en unción, dice que es la traducción de la palabra griega charisma, o sea, carisma. Eh, ¿Cómo lo podemos ver eso? Por ejemplo, podemos ver a alguien, por ejemplo, un orador, un político, un predicador, ¿no? Y bueno, vamos a quitar el predicador, un político o alguien que jala mucha gente, ¿no? Y dicen, "No, esta persona tiene mucho carisma, ¿no?" Y si vemos a alguien, no, pues este no tiene carisma, no va a crecer, no va a atraer multitudes porque no tiene ese carisma, ¿verdad? Entonces, en el diccionario, la palabra unción significa untar en algo que su significado es literal, ¿verdad? Bueno, ahora sí vamos al estudio. Primera de Juan 2. Juan 2:27. Dice, pero la unción que vosotros recibís, Él permanece en vosotros y no tenéis necesidad de que nadie nos enseñe, así como la unción misma os enseña todas las cosas y es verdadera y no es mentira, según ella os ha enseñado, permanece en Él. Entonces, primeramente dice, no, pero la unción que recibiste de él, o sea, ¿de quién?
Ujú. Está hablando del Espíritu Santo, ¿ah? Dice que permanece en vosotros, o sea, esa unción que recibiste, ese Espíritu Santo, mora en ti, ¿no? Permanentemente para ayudarte, fíjate, a comprobar si lo que oímos viene de la palabra de Dios. Nos da ese discernimiento, ¿no? Por eso muchas veces decimos, no, dicen cristianos, no, es que lo que están leyendo, lo que están hablando, pues, no concuerda, ¿no? No concuerda con la palabra. ¿Por qué? Porque es el Espíritu Santo el que te está diciendo esto no viene de la palabra, esto no viene de Dios. Nos ayuda a identificar qué es lo que estamos escuchando. Por eso es necesario, como lo ha dicho muchas veces el pastor, ¿no? Estudiar la palabra, porque de ahí, pues dice, él nos parece que ahí encuentra la vida eterna, ¿no? Pero nos instruye y nos da armas para poder decir, no, esto no viene de Dios. Y también dice que no tienes necesidad de que nadie te enseñe. Ya vimos que Dios puso maestro, o sea, no está llevándose la contra. Dice que el creyente no necesita más que lo que se encuentra escrito en la palabra de Dios. O sea, no necesito echarle yo de mi cacheo, de mi sabiduría, no, ay, así, no, o sea, ¿por qué? Porque el Espíritu Santo te da lo que necesitas, ¿ok? Y entonces y que nos enseña las cosas verdaderas. Entonces, el Espíritu Santo dice en Juan 16:13 que el Espíritu Santo siempre nos va a guiar a la verdad, no es la mentira. El padre de mentira, ahí también lo vimos que es Satanás, ¿verdad? Entonces también dice, así como también ella nos ha enseñado, entonces está hablando que el Espíritu Santo nos instruye con respecto a la palabra de Dios y Él nos ayuda a que permanezcamos en Él. O sea, no puedes permanecer, nadie puede permanecer por sí solo. O sea, es imposible permanecer por ti solo. Necesitamos del Espíritu Santo para que podamos permanecer. O sea, no es de que, yo ya tengo un montón de fuerza de voluntad y yo sí permanezco porque yo tengo mucha fuerza de voluntad. No, el que te hace permanecer es el Espíritu Santo. Por eso lo veíamos, ¿no? En uno de los estudios, Él es nuestra guía, Él es nuestro maestro, ¿verdad? Entonces, para estos tiempos, ¿qué significado tiene hoy para nosotros la unción? En el Antiguo Testamento, ya lo sabemos muchos, bajo la ordenanza divina venía de parte de Dios, los sacerdotes israelitas eran ungidos con aceite. Eso lo vemos en Levíticos 8:12, amor. Dice, y derramó del aceite de la unción sobre la cabeza de Aarón y lo ungió para santificarlo. Ok. Entonces, dice, y derramó de aceite de la unción, ¿verdad? Permítame tantito. Y sí podemos ver, ¿verdad? Que en el Antiguo Testamento dice que pues los sacerdotes, los que eran consagrados para ejercer ese servicio, tenían antes de ser, este, pues ejercer su función como sacerdote o como profeta, tenían que ser ungidos. Entonces es muy importante la unción en nuestras vidas. Exactamente. Entonces, dice que el aceite, dice, derramó del aceite de la unción sobre la cabeza de Aarón y lo ungió para santificarlo. Entonces, el aceite de la unción, el aceite siempre se representa es por el Espíritu Santo, es el Espíritu Santo, es lo que era derramado, ¿no? Era un símbolo al aceite. Entonces, dice que era derramado sobre la cabeza de Aarón, ¿no? Y en ese punto, Aarón fue una figura de Cristo, quien fue ungido con óleo de alegría, más que sus compañeros. Vamos a leerlos rápidamente, amor, por favor. Salmo 45:7. Y Hebreos, ¿qué te dijimos? 1:9, ¿verdad?
Salmos 45:7 dice, has amado la justicia y aborrecido la maldad, por tanto, te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría más que a tus compañeros. El otro, por favor. Hebreos 1:9 dice, has amado la justicia y aborrecido la maldad, por lo cual te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría más que a tus compañeros. Amén. Entonces, vemos cómo es una figura de lo que iba a pasar con Jesucristo. Vamos a Éxodo 40:13, por favor. Y harás vestir a Aarón las vestiduras sagradas, y los ungirás y los consagrarás para que sea mi sacerdote. Entonces, ¿qué nos está diciendo? O sea, en estos tiempos ya no hay más sacerdote en el nuevo pacto, Sí. porque Cristo ha satisfacido todas las demandas que se necesitaban. Él fue nuestro mediador, ¿no? Todo fue hecho por medio de Jesucristo en la cruz. Amén. Entonces, esta unción indicaba desde un punto de vista físico que tenían una capacitación especial por medio del Espíritu, ¿no? Y eso es verdad, ¿no? Porque por eso son los dones, ¿no? O sea, hay dones específicos para las iglesias, ¿no? Entonces, por ejemplo, si yo hago una cosa, yo no puedo hacer lo demás, o sea, no es que yo sea impedimento, ¿no? Pero como leímos, no tengo ese carisma para hacer esta situación, ¿no? O sea, entonces, el Señor me puso en un lugar específico en el cuerpo de Cristo, que somos el cuerpo de Cristo. Entonces, de ese modo, yo tengo que pedirle a Dios, capacítame para poder yo ejercer, úngeme con tu Espíritu Santo, ¿no? Entonces, es una capacitación especial, ¿verdad? Pero es por medio del Espíritu Santo, ¿no? No es por medio de que, yo soy muy buenazo, ¿no? No es así. ¿Y para qué? Para ciertas tareas, ya lo vimos, ¿no? ¿Y quiénes recibían la unción en el antiguo pacto? Solo cuatro tipos de personas eran los que lo recibían. ¿Quiénes eran? Eran los reyes, eran los profetas, eran los sacerdotes y los jueces. Y solo se podían ungir a las personas a las que Dios indicaba. No es como se hace ya. Pues hoy tú vente para acá y yo te unjo. No, y tú vas a hacer esto, No es así. El que mandaba a ungir era Dios. Él dijo, ve y úngeme a David. Ve y úngeme a Saúl. El que ponía las reglas era Él. El que escogía a las personas era Él, no nosotros. Entonces, tenemos que entender que, que el que levanta personas es Dios, no nosotros. No es porque me caíste muy bien, te voy a poner en este lugar porque me caes bien y porque eres bien movido, no es así. ¿Por qué? Cuando escogieron a David, ¿qué buscaban? Lo que veía a los ojos. No, este está bien ponchadote, está bien güero, está bien, no, bien galán. Dijo Dios, no, es que no mires a su parecer, porque yo no veo eso. Yo veo el corazón de la persona. Entonces, nosotros cuando nos ponemos a escoger personas, nos vamos a equivocar, porque nosotros siempre nos vamos con lo que vemos. Es bien, no, estas sí las cantas muy bien, predicas muy bien, no, eres muy buenas. Y Dios dice, bueno, sí, pero eso nomás es pintura. Yo veo el corazón. Por eso él manda a decir, ve y levanta a fulano, porque el que hace la obra, y la obra de quién es de él, ¿verdad? Entonces, ya vimos que en el antiguo pacto, en el Antiguo Testamento, eran cuatro tipos de personas: los reyes, los profetas, los sacerdotes y los jueces, los que el Señor mandaba ungir. Y ahora, ¿cuál es la unción en el nuevo pacto? Ya todos lo sabemos, ¿no? ¿Qué es la unción? Esa unción es el mismo Espíritu Santo para nosotros. Esto se declara en común en dos pasajes. ¿Lo lees, amorcito? Juan 14:26, por favor. Sí, dice, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre,
Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que os ha dicho. Entonces, ¿quién nos va a recordar todo? El Espíritu Santo. Ajá. Entonces, yo siempre pongo, ¿no? Si nosotros queremos, eh, nos queremos muy buenos, no, yo no necesito que nadie me enseñe, ¿no? O sea, yo con una pasadita que le dé a la Biblia ya con eso, ¿no? O sea, necesitamos aprender del Señor, ¿verdad? Necesitamos conocerle para que nosotros podamos compartir. Porque si yo no estudio, si yo no me aprendo, ¿qué me va a recordar el Espíritu? ¿No? Él es nuestro ayudador. Ya dijimos, ¿no? Que es la tercera persona de la deidad que menos se habla en muchas iglesias. Gracias a Dios, en esta iglesia Dios es fiel, de Sayuca, se habla mucho de eso, el tema del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque es importante. Porque Jesús dijo que lo iba a enviar, ¿verdad? Ajá. Entonces, volvemos a Juan 2:27, ¿verdad? Dice, ¿quién recibe la unción en estos tiempos? Estábamos viendo, ¿no? Ya vimos que en el Antiguo Testamento eran 4 tipos de personajes, ¿no? Ya los vimos, no lo voy a volver a repetir, ya lo vimos, lo dije 2 veces. Entonces, hoy en estos tiempos, toda persona que haya nacido de nuevo, esa es una promesa de Dios y es el deseo de nuestro Señor Jesucristo que recibas tú el Espíritu Santo, que yo reciba el Espíritu Santo y que Él nos haga morada del Espíritu Santo. Eso lo podemos ver en Lucas 11:11 al 13, mi amor. ¿Qué padre de vosotros, si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si pescado, en lugar de pescado, le dará una serpiente? ¿O si le piden huevo, le dará un escorpión? Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuanto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan. Entonces, solamente el Señor puede hacer cosas extraordinarias, ¿no? Solamente el Señor puede hacer una liberación completa para que nosotros podamos recibir esa promesa. El Espíritu Santo rompe todo yugo, y eso vamos a verlo en Isaías. Les comparto ese pasaje de Isaías, la importancia del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es el que rompe todo yugo. Isaías 61:11. Permítanme. Isaías 61. Dice, el Espíritu de Jehová está sobre mí, porque me ha ungido sobre mí, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura a la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de venganza del Dios nuestro al Consolador, a todos los enlutados. En este pasaje podemos ver, ¿verdad?, cómo dice que el Espíritu está sobre nosotros dice, nos ha ungido para enviar, ¿verdad?, las buenas nuevas, y es la importancia del Espíritu Santo. Y también en Isaías es el que también les quería compartir, igual Isaías 10:27, donde dice que el Espíritu, la unción rompe todo yugo. Lo que estamos ahorita comentando, ¿no? Comentando. Que el Señor hace una liberación completa, no hace las liberaciones a medias. Así es. Dice, acontecerá en aquel tiempo que su carga será quitada de tu hombro y su yugo de tu cerviz, y el yugo se pudrirá a causa de la unción de Dios. Entonces, es lo que hace la unción. O sea, todos, dice, se va a pudrir. Así es. Todo tu antiguo ser pecaminoso se va a pudrir. Vas a ser un nuevo hombre. ¿De qué está hablando? De un nuevo nacimiento, ¿verdad? Así es. Fíjate cómo Dios nos está hable y hable del nuevo nacimiento. Entonces, ya vimos, ¿quién nos unge en estos tiempos?
Ya lo vimos, Jesús es el encargado de ungir a la iglesia. ¿Con quién? Con el Espíritu Santo. Dice en Lucas 3:16, ve, yo a la verdad os bautizo en agua, pero viene uno más poderoso que yo, de quien no soy digno de desatar la correa de su calzado. Él bautizará en Espíritu Santo y fuego. Entonces, ¿la unción a qué equivale? A poder. Por eso yo decía, es el que nos libera completamente. No hay mitades. No, yo ya, soy una botella, ya tengo un cuarto liberado y poco a poco no. No es completo. Veíamos que Él es nuestra porción completa, ¿verdad? Entonces, exactamente. Entonces, si es nuestra porción completa, no necesitamos nada. Y si Él nos liberó, le queda la orden de hacer las cosas. ¿Quién es? Es el Señor, ¿verdad? Entonces, esto es, bueno, ya vemos que el Espíritu Santo representa poder, ¿verdad? Entonces, esto es lo que significa la unción para nosotros hoy. La unción que recibiste de Él, lo leímos en Juan 2:27, dice. Esto es, tú y yo hemos recibido una unción de parte de Dios. Hemos recibido un poder extraordinario, sobrenatural. No es para que digamos, ah, yo ya tengo poder, voy a parecerme una gordita, ¿no? O sea, no es así, ¿no? Voy a parecerme un refresco. ¿No? O como se está viendo en unas iglesias, ¿no? Se dan de trapazos y que con el globo y que las, eh, con la escoba, la del agua, hasta escupen el del chicle. Eso no es el poder. Es una asunción. El poder es para que tú prediques con valor, como decía mi esposa, con denuedo. ¿Sí? Entonces, la unción de quién viene de parte de Dios. Cuando tú eres salvo, una de las cosas que el Espíritu Santo hace por ti es que Él te unge. Cuando tú aceptas a Jesucristo, ya lo hemos visto muchas veces, yo en ese momento recibo a Jesucristo y soy sellado, soy apartado, soy de su propiedad. ¿Sí? Te unge para que puedas entender las verdades. ¿Cuáles verdades? Las que dice, ah, él me dijo la verdad. No, la verdad es la palabra, para que puedas discernir la palabra. ¿Por qué? Porque sin él lo leemos, sin el Espíritu Santo, leemos, no lo entendemos. Entonces, cuando el Espíritu Santo entra en nosotros y empiezo a discernir, empiezo a entender lo que yo antes no entendía. Ah, ahora entiendo lo que decíamos en la predicación, ¿no? Con Nicodemo. Ah, yo entiendo. Lo que me va a llevar al infierno es el pecado. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo hace esa obra. Convence de pecado. Nos convence y nos da entendimiento de su propia palabra. Porque es escrita por él. Bueno, inspirada por él, porque la escribió en persona. Inspirada, perdón. Fue inspirada por él. ¿Amén? Entonces, dice en 1 Juan 2:27, y no tenéis necesidad de que alguien os enseñe. Pero como la misma unción nos enseña acerca de todas las cosas, y es verdad, y no falsa, así como os enseñó, permanecer en él. Entonces ya vimos que no podemos permanecer por nuestras fuerzas, nosotros, en su camino, en su palabra, porque si no permanecemos nosotros en su espíritu, vamos a fallar. Nos va a dar flojera, nos va a dar flojera conectarnos, nos va a dar flojera verlo en YouTube, nos va a dar flojera ir a congregarnos. ¿Por qué? Porque a lo mejor el espíritu está ahí, pero está contristado. Está más alto tú y yo que el Espíritu Santo. Pero cuando dejas que el Espíritu Santo tome el control, Él te levanta y hace que tú permanezcas en el calor, en esa unción, en ese poder del Espíritu Santo, para que hagas con el nuevo todo lo que el Señor te ha mandado por medio de la palabra. Entonces, ¿qué dice este versículo que leímos de 1 Juan 2:27? Dice que no necesitamos ningún maestro ni guía para aprender la sabiduría de Dios. Ya lo vimos, esto sería contrario a lo que dice Efesios 4:11 al 12. Por favor, amor. 11, Efesios 4:11 al 12. ¿Sí te lo
4, perdón. Del 11 al 13. 2. Y él mismo constituyó a unos Un apóstoles. poco más profundo. Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo en Cristo. Entonces, dice, él mismo constituyó, es el llamado. Ya vieron que no es de que, ay, no dice, y agarró y fulano constituyó apóstoles y a Sutano lo puso como, Sutano puso a X como profeta, no, el llamado lo hace Dios. Por más que te esfuerces en tener un lugar que todavía el Señor no tiene preparado para ti, no se va a hacer. Hasta que Dios haga el llamado a tu vida. Puede ser un mensaje particular, ¿verdad? Puede venir alguien, el Señor me dijo, pero debe de ser de parte de Dios. No porque pues, se me antojó que tú fueras ahorita esto, ¿no? ¿Ok? Entonces tenemos que cuidar de malinterpretar este pasaje de la Biblia, ya que algunos solo dicen, yo tengo el Espíritu y no tengo necesidad de que nadie me enseñe. Él me enseña. Le hacía yo a unas personas que estamos discipulando, me puse la Biblia en la cabeza y dije, si me la pongo así, no voy a aprender, ¿verdad? O sea, necesito escudriñarla. Pero hay quienes se atreven a decir, no, yo no necesito de nadie. Yo me la sé de todas, todas. No necesito que nadie me enseñe. Yo tengo al Espíritu y el Espíritu me va a enseñar. Sí, pero te va a enseñar lo que tú estudias. Conforme a su voluntad, conforme a su palabra. El Espíritu Santo les ha dado a muchos el don de la enseñanza. Entonces, no nos creamos autosuficientes. A mí, por ejemplo, hay muchas personas que enseñan muy bonito, ¿no? Pero, por ejemplo, Cachita, pues, Mimi, se enseña de un modo que, pues, siento que tiene carisma, captura, ¿no? Pero no sé, ya es el Espíritu Santo por medio de ella, que el Espíritu Santo le ha dado el carisma, ese amor para poder enseñar a los pequeños. Si yo me pongo a enseñar a los pequeños, a lo mejor trueno, ¿eh? Por mucho que me esfuerce, a lo mejor sí podría dar unas clases, pero va a llegar el momento de decir, no, pues no la armo. Pero Cachis tiene ese don, no, mi hermano. Romanos 12, 6 al 8, ¿no? Por favor. De manera que, teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía use conforme a la medida de la fe, o si de servicio en servir, o en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud y el que hace misericordia con alegría. Entonces, ¿hasta el 8, ¿no? Sí. Entonces, ¿quién te va a capacitar para que tú hagas esta obra de enseñanza? El Espíritu Santo, pero viene por medio de la fe. O sea, no es porque yo soy bien buenazo y me la sé de todo, no. O ella es bien buenaza y se la sabe todo. No, el Espíritu Santo es el que te va a capacitar, pero necesitas tú también capacitarte. ¿Estás de acuerdo? Así es. Entonces, él, ese llamado es para todos los creyentes, no nomás es para uno. Si tú conociste a Jesús y te han predicado, tú tienes que compartir lo que te han predicado. Segunda de Timoteo 2:2, amor, por favor. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a los hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Que sean, ¿cómo dijo? Idóneos. 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 Entonces, fíjate, dice, lo que has oído de mí ante muchos testigos, hoy te hago la pregunta. ¿Qué han oído de ti tus vecinos? Familiares.
Aquí Pablo, o sea, tus mismos familiares, ¿qué han oído de ti? Pablo le dijo, los que han oído de mí, ante muchos testigos, esto encarga también a hombres fieles. O sea, ¿qué está hablando Pablo? Está hablando de ser íntegros. Dice, sé íntegro, conforme a la verdad. Y eso enseña. Y busca personas idóneas para poder llevar a cabo el ministerio que Dios le dio a la persona. Pero debe de ser íntegra. Que tengan un buen testimonio, tanto como de la familia, tanto de los de afuera, como también de los de la iglesia. Entonces dicen, usa personas íntegras, idóneas, que se dejen llevar por el Espíritu Santo, que se dejen enseñar por el Espíritu Santo. Luego vamos de nuevo a 1 Juan 2:27, dice el que estamos estudiando, con la misma unción, fíjate, íntegros, personas idóneas para que enseñen. Con la misma unción os enseña acerca de todas las cosas y es verdad y no falsa. Así como os enseño, permanecer en él. ¿Por qué era íntegro? Porque el Espíritu Santo le hacía que, le daba a entender que él fuera íntegro. Por eso él permaneció. ¿Qué es lo que necesitamos del cristiano? Ser sensibles a la voz del Espíritu para poder ser íntegros y para poder permanecer en su palabra. Se oye fácil permanecer, pero por tus fuerzas, créeme, vas a chocar. Entonces, Juan estaba hablando aquí de las herejías de los anticristos, porque en primera Juan ya lo vimos, los gnósticos se estaban metiendo herejías a la iglesia, ¿no? Anticristo es todo lo que está en contra de Cristo, estaban metiendo herejías, estaban diciendo, no, nada más con la palabra, no necesitas a Jesús, no, nada más él fue un profeta, etcétera. Entonces todo eso se estaba metiendo en la iglesia. Por eso Pablo está diciendo, reafírmalos, ve y reafírmalos. Está haciendo una apologete acá, está defendiendo a la palabra. ¿Sí? Veamos, y le está diciendo, tienes que ver, deja que el Espíritu Santo te... Vimos hace ratito algo bien importante, que el Espíritu Santo nos daba el discernimiento para saber qué es verdad y qué es mentira. ¿Se recuerdan? Fíjense, ¿qué dice en Primera de Juan 2:22, amorcito, por favor? ¿Quién es el mentiroso sino el que niega que Jesús es el Cristo? Este es el anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. No. Bueno. Entonces está diciendo, ¿quién es el mentiroso? ¿Quién es el único mentiroso? Satanás. Y los que le siguen, ¿no? Entonces, Jesús es la verdad. Por eso Pablo está diciendo, enséñales con verdad. Porque lo que tú enseñas es verdad y no es falso, como lo que se está metiendo en la iglesia y como también se está metiendo ya en muchos lados. Están predicando evangelios que no están conforme a las escrituras. ¿Sí? Entonces, debemos entender esto. No porque el Espíritu, fíjense, no porque el Espíritu mora en ti y en mí, quiere decir que ya tenemos la absoluta y correcta interpretación de cada versículo de la Biblia. Y muchas personas sinceras usan mal Juan 2:27 para justificar y, perdón lo que va a decir, ¿no? A veces son falsos estudios, como lo que estamos viendo, todo lo que se está metiendo, ¿no? ¿Por qué? Porque todo lo que tú estudies, siempre va a haber un razonamiento tuyo. Grande razonamiento debe de estar guiado por medio del Espíritu Santo. Dice la Biblia que nosotros tenemos la mente de Cristo. Entonces la mente de Cristo nunca te va a llevar a que te salgas de su voluntad, a que te salgas de lo que está escrito.
Y a veces en muchos lados, por eso dije que se malinterpreta o se estudia mal, o ¿por qué? Porque lo hacen de modo que sea para mi beneficio. En muchos lados se predica para sacar dinero. Por eso dice que el Espíritu Santo nos va a guiar y nos va a llevar a toda verdad. Por eso Pablo le está diciendo a Timoteo, enséñales lo que es la verdad. Busca personas íntegras, personas idóneas al ministerio, que no se mueve, un íntegro no se mueve, se queda ahí en la palabra. No le trata de echar, ¿no? De su cosecha. Entonces lo que debemos de hacer es sencillamente quitarnos, yo me la sé de todas, no, no, abre tu palabra y deja que el Espíritu Santo nos enseñe o te enseñe también a ti a discernir qué es lo que significa lo que estás leyendo, qué es lo que significa lo que vas a dar, lo que vas a enseñar, qué es la enseñanza que va a recibir la persona. Hoy estamos viendo, ¿verdad? Que el Espíritu Santo es el que nos da esa unción para poder nosotros entender su palabra, no, y poder discernir cuando hay un evangelio falso, un evangelio adulterado, un evangelio corrupto, como se estaban dando. Entonces el Espíritu Santo te hace que detectes, no, esto no viene de mi palabra. Entonces, no, esto no. Entonces, muchas veces, mucha gente se sale porque o se va de los lugares y cambia otra vez porque están adulterando el evangelio. Están metiéndolo de modo que ya no, esto es para mí o para manipular a las personas, porque tristemente se ve eso mucho, aún en muchos lugares. Se ve que la gente manipula a las personas para podérsela llevar a su grupo. A los débiles, a los Ajá. que pues no tienen pues ese tiempo, ¿verdad? De escudriñar la palabra, pues son fáciles para engañar. Entonces, dijo Béfis, ahorita algo muy importante, los fáciles, los débiles. Dice que el diablo anda como león rugiente, viendo aquí en lugar. No está observando a los que están del mundo, a los que no conocen, porque esos ya están devorados, estos ya están atrapados. Está sobre los cristianos cuando se empieza a debilitar su fe y dice, este va a caer. Este es presa fácil. Exactamente. Entonces, la mala actitud de decir, yo me la sé todo, ¿no? Tienes que aprender a que digas al Señor, Señor, guíame, que tu Espíritu Santo me dé sabiduría. Entonces, esa mala actitud de interpretación de la palabra que vimos hace ratito, anteriormente, ha llevado a muchos al error, y es precisamente esa clase de error por el cual el movimiento carismático se ha vuelto un campo fértil. Y observen, y es verdad, o sea, el movimiento carismático es lo que les decía yo, son los trapazos, ahí ve y salen todos y comen pasto, hacen tantas cosas. ¿Por qué? Porque la gente no escudriña. Sí, porque en la palabra no viene que se Sí. toman esas conductas, ¿verdad? Ajá, entonces, si tú escudriñas, te vas a dar cuenta, el Espíritu Santo te va a decir, esto no viene de mí, sal de aquí. Pero como la gente es conchuda, con todo respeto, no quieren salir de casa, quieren que todo sea bien fácil, pues dice, pues lo que me den, me como. Si me hacen daño, pues le hago como, voy al doctor, que oren alguien por mí, y ya se acabó el asunto. El Espíritu Santo quiere que te despiertes y digas, perdóname, guíame tú, porque la regalo yo. Vamos entonces, el ministerio iluminador del Espíritu Santo no, no puede reemplazar el estudio concienzudo de la palabra de Dios. Así, ¿cómo? No, los dos obran juntos. No es por separado, o sea, los dos obran juntos. Se necesitan los dos. La escritura, escudriñarla concienzudamente y dejar que el Espíritu Santo, ¿sí? Entonces, debemos de mantener en mente que Dios mismo requiere que seamos diligentes.
Que no veas, ahorita sí, mañana no. Sé diligente. Dice en 2 de Timoteo 3:16, amor. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Ajá. Entonces, dice, toda la escritura es el aliento de Dios para tu vida. En los estudios que estamos estudiando el devenir de ver, habla de eso, ¿no? La palabra es, la aspiramos. Es la aspiración. O sea, ¿qué te dice? Toda la escritura es inspirada por Dios, ¿eh? O sea, es el aliento de Dios a tu vida. Es la que te despertó. Cuando, cuando Dios hizo al hombre, ¿qué dijo? Le sopló, le dio aliento de vida. Cuando nosotros recibimos a Jesús, nos da ese aliento. Cuando escudriñamos su palabra, es ese aliento de Dios. En nuestras vidas. Dice, esa es la palabra de Dios que no falla, que es infalible. ¿Sí? Entonces, todo lo que siempre vamos a estudiar debe estar completamente dirigido y por la dirección del Espíritu Santo y por la palabra. Y debemos, cuando decimos para corregir, a veces nos vamos de que nos van a dar unos nalgadas o unos cinturas, no, es para corregir, es para que tengas una restauración en tu interior. Si tu hombre pasado, tu interior estaba deteriorado, estaba en una dirección equivocada, el Espíritu Santo, el aliento de vida, que es la palabra, porque dice, en ella vas a encontrar la vida, y te da vida y te empieza a reestructurar, a restaurar a un estado recto, a un estado limpio, íntegro. Entonces, la Biblia, hermanos, es el único o es la única guía que nosotros podemos seguir como instrucción. No podemos buscar otro lado. Entonces, para terminar el devocional, hermanos, no se puede interpretar las escrituras sin la completa dependencia del Espíritu Santo, sin esa unción. Es presunción, como lo vimos, esperar que el Espíritu Santo nos enseñe sin la escritura. Yo recibí el Espíritu Santo, haga lo que haga, yo me voy porque él no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Así es que tú friegas, Jesús, así dijiste. No, se necesita escudriñar la palabra. ¿Sí? ¿Por qué? Porque si lo hago así que, yo no necesito, yo voy a hacer que el Espíritu Santo me enseñe, yo no necesito ni leer la Biblia, pues es un fanatismo, ¿no? O un supuesto cristianismo. El Espíritu Santo nos está aconsejando, nos está redarguyendo a que dediquemos más tiempo a la oración y al escudriñar su palabra, pero muchos no somos sensibles a su voz. Ay, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Quién eres tú? ¿No? ¿Cómo sé que el Espíritu Santo te está diciendo? No, hasta que a mí me diga, yo lo voy a hacer. Entonces, para que reflexionemos, empecemos a afinar nuestro oído a la voz apacible del Espíritu de Dios que hay en cada uno de nosotros. Honrémoslo y si tú no lo has conocido, arrepiéntete delante de Él y recibe con agrado sus instrucciones. Nosotros recibamos con agrado sus instrucciones para nuestro diario vivir y dejemos que Él tome el control de todo asunto, aun que sea muy difícil, porque la unción de su Espíritu está en ti. Está en ti. No te sientas derrotado. No te sientas derrotado, porque la unción del Espíritu está en ti. Él está dispuesto a hablarte. El Espíritu está dispuesto a hablarte. Está dispuesto a enseñarte. Pongamos atención a sus consejos y obedezcámosle con prontitud.
Pues muchas gracias, terminamos el devocional. Muchas gracias por su tiempo y espero que sea de bendición lo que hoy aprendimos y que la unción del Espíritu Santo guíe tu vida, ¿no? Controle tu vida, controle tus emociones y seas libre, ¿no? Seas verdaderamente libre. ¿Tú vas a decir algo? Mm, Este, es hermoso, ¿verdad? Poder saber, ¿verdad? Que la unción del Espíritu Santo está sobre nosotros y cuando estábamos estudiando este tema, a mí me gustó mucho esa parte cuando decía que a los sacerdotes, a, a los profetas, dice que eran ungidos, que eran consagrados para una función, ¿verdad? Entonces nosotros así, de esa misma manera, debemos de ser consagrados, debemos de ser diligentes para hacer lo que Dios nos ha mandado. ¿Por qué? Porque la unción de Dios está sobre nosotros. Amén. No debemos de tener temor, no debemos como lo hemos estado viendo, ¿verdad? Durante este tiempo de devocionales acerca del Espíritu Santo, permitir que el Espíritu Santo haga su obra redentora en nuestras vidas, la siga perfeccionando, ¿verdad? Es el propósito, que sigamos siendo perfeccionados a través de su palabra, pero el que nos da la guianza es el Espíritu Santo. Pues Dios les bendice, hermano. Espero que haya sido de bendición ese devocional. ¿Podría orar, hermanita Eli, para que seamos despedidos? Por favor. Amén. Gracias, Señor, por esta tarde tan hermosa, Padre bendito. Gracias por esta enseñanza, Padre, que siempre nos hace crecer, mi Dios, en tu palabra, en tu verdad. Bendice a nuestros hermanitos, Señor, y a todos los que se conectaron, Padre Santo. Somos poquitos, pero aprendemos mucho de ti, mi Dios hermoso. Gracias, Señor. Y síguelos ungiendo, Señor, y que seamos todos llenos de tu Espíritu Santo, Padre, para seguir adelante tu palabra bendita que eres tú, tu verdad, mi Dios hermoso. Gracias. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pues Dios les bendiga, que pasen bonita tarde, que cenen rico. Dios me los guarde. Nos vemos. Bendiciones, Gracias, bendiciones, cuñadita, Mañana bendiciones, con el- José. Muchas gracias. Mañana con el devocional con el pastor Doroteo a las 7. Amén. Siete. Bendiciones, Eli. Bendiciones, mi misita.